El Imperio Romano, en su máxima extensión, abarcaba gran parte de Europa, Medio Oriente y el norte de África, lo que le convirtió en un imperio multiétnico y en uno de los imperios más longevos de la historia. En época imperial, una Roma cosmopolita bullía de gente de todo el mundo conocido, mientras que las legiones romanas estaban repletas de hombres nacidos a miles de kilómetros de distancia. Teniendo en cuenta todo esto, uno se pregunta ¿qué pensaban los romanos sobre las diferentes razas o etnias? Antes de nada, es importante señalar que estamos comenzando con una pregunta que requiere matices, ya que cuando preguntamos ¿qué pensaban los romanos sobre la raza?, lo hacemos en base al sentido moderno de este término. Hoy en día la raza generalmente se equipara con la apariencia física y en particular con el color de la piel. Los seres humanos siempre han tenido formas de distinguirse entre grupos internos y externos, y nuestra forma de hacerlo tiene sus raíces en los siglos XVI al XVIII, con la era de la exploración, la conquista del Nuevo Mundo y la trata de esclavos transatlántica. Entonces, ¿cuál era el concepto de raza de la antigua Roma? Si le pidieras a un romano que adivinase la raza de alguien, tendría mucho que tener en cuenta. ¿Quiénes son sus antepasados? ¿Cuál es su lengua materna? ¿Cómo viste o cuáles son sus modales? Según estas respuestas, el romano promedio podría ubicarlos en diferentes categorías raciales. Esta persona es cartaginesa, o galo, germano, hispano, egipcio, etc. Cada uno de estos tenía su propio conjunto de estereotipos culturales que podían ser tanto positivos como negativos. Si bien es imposible discernir qué tan frecuentes fueron tales ideas en el público general, sí que podemos hacernos una idea mirando algunos textos de la época. Julio César, por ejemplo, describió a los galos como supersticiosos, independientes, vagos y violentos. En cuanto a los cartagineses, que eran un pueblo considerado civilizado, se decía ciertamente que eran inteligentes pero tortuosos. Por otra parte, sobre los germanos, Tácito destacó tanto aspectos admirables como deplorables. Textualmente dijo: ellos pueden ejercer su fuerza solo por medio de un esfuerzo violento. Sus cuerpos, grandes y fuertes, sirven solamente para el primer ímpetu en combate. No tienen el mismo sufrimiento en el trabajo y obra de él. No soportan el calor y la sed, pero llevan bien el hambre y el frío. Como acostumbrados a la aspereza e inclemencia de tal suelo y cielo. Lo cierto es que para los romanos, el bárbaro de tez pálida del lejano norte era igual de exótico que el etíope de tez oscura del lejano sur o que el indio del lejano oeste. Todos fueron agrupados como exóticos que tenían costumbres extrañas o místicas. Uno de los autores más prolíficos que escribió sobre las culturas extranjeras fue Plinio el Viejo. Plinio declara que Etiopía se extiende de manera vasta debajo del Sáhara, con diferentes tribus que habitan diferentes partes de la tierra. Y sus descripciones de muchas de esas tribus son algo imaginativas. Por ejemplo, dijo: aseguran que, en la parte más hacia el interior, por el oriente, existen pueblos que no tienen nariz y todo su rostro es igualmente plano. Otros están faltos de labio superior y otros sin lengua. Además, una parte de ellos, con la boca soldada y sin nariz, por un solo orificio respiran y sorben la bebida con cañas de avena. Algunos, en lugar de lenguaje, se valen de señas. Para algunos, el uso del fuego fue desconocido con anterioridad al reinado de Ptolomeo Látiro, rey de Egipto. Y lo cierto es que estas descripciones de Plinio se vuelven cada vez más extrañas. Los trogloditas excavan cuevas. Estas son sus casas. Comen carne de serpiente y usan un silbido, no la voz. Hasta ese punto carecen de la posibilidad de comunicarse con palabras. Los garamantes, carentes del matrimonio, viven sin reglas fijas con las mujeres. Los augilas adoran solo a los espíritus infernales. Los ganfasantes, desnudos y desconocedores de la guerra, no tienen trato con ningún extraño. Se dice que a los blemias les falta la cabeza y tienen la boca y los ojos puestos en el pecho. Los sátiros, aparte de su figura de hombre, no tienen ninguna costumbre humana. Más tarde, Plinio concluye: los hemantópodas son una especie de cojos cuya forma de andar es reptando. Los farusios, antes persas, se dice que fueron los compañeros de Hércules cuando éste se dirigía a las Hespérides. Seguramente, si tuviéramos más registros del pasado, quedaríamos sorprendidos de la gran variedad de descripciones de personas de diferentes razas en todo el mundo. Y ante tal variedad, no debería sorprender que haya un intento de categorizar las razas del mundo. Para profundizar más en ese aspecto, las obras de Vitruvio son ideales, y en su libro Arquitectura 6 busca relacionar todo con el clima.
En los lugares donde el sol calienta moderadamente, los cuerpos poseen una temperatura templada. En los lugares que son muy cálidos por su proximidad al curso del sol, este con sus rayos abrasadores absorbe su humedad. Por el contrario, en las regiones frías, muy distantes del mediodía, la humedad no queda absorbida por completo, y debido al escaso calor de los rayos solares y además el aire fresco, son más corpulentos e incluso el tono de su voz es más grave. De aquí que los pueblos que habitan en las regiones del norte ofrecen en su aspecto exterior una complexión corpulenta, un tono de piel claro, cabellos rubios y alisados y ojos azules. Sin embargo, los pueblos que habitan en las proximidades de la parte meridional y bajo la órbita del Sol, debido a la fuerza de los rayos solares, son de pequeña estatura, morenos, de cabellos rizados y ojos negros. Precisamente por la pobreza de la sangre, son hombres cobardes para la guerra, pero soportan sin ningún problema los calores y la fiebre, ya que sus miembros están nutridos por el calor. Por tanto, las personas que han nacido en países del norte son cobardes y débiles para soportar la fiebre, pero por contra, soportan valientemente las guerras. Sin embargo, las teorías sobre los orígenes raciales podían justificar otras teorías de superioridad racial. El mismo Vitruvio, por ejemplo, usa los rasgos de las personas en los extremos climáticos para argumentar que la posición de Roma en el centro aseguró unos rasgos superiores. En efecto, la distribución natural del mundo ha objetivado que todas las naciones se diferencian por su propio carácter particular y personal. El pueblo romano ocupa el espacio intermedio de todo el orbe y de las regiones situadas en el centro del mundo. En Italia, sus pueblos están perfectamente proporcionados bajo este doble punto de vista, es decir, son fuertes física y mentalmente. Como es el planeta Júpiter, que recorre su periplo muy mesuradamente, guardando una equidistancia entre el calidísimo Marte y el gélido Saturno, de igual manera, Italia ofrece unas magníficas cualidades y un temperamento mesurado, pues al estar situada entre el norte y el sur, goza de una equilibrada mezcla de ambos temperamentos. Con sus prudentes proyectos, supera la fuerza de los pueblos bárbaros, y con sus armas vigorosas, reprime las hábiles astucias de los pueblos del sur. La mente divina ubicó la capital del pueblo romano en una región excelente y templada, para que se adueñara de todo el mundo. Entonces, con todas estas ideas sobre la raza en el aire, ¿cómo actuaban las personas de a pie al respecto? Bueno, como algunos podrían imaginar, ciertamente podría ser la causa de cierta xenofobia. Y lo cierto es que tenemos varias referencias de romanos que se muestran algo molestos por los acentos extranjeros, sus ropas y sus modales. El propio Cicerón se quejó varias veces de esos extranjeros que vestían pantalones en la ciudad. Al respecto dijo: ¿no veis que todas estas naciones tienen un odio innato y hacen la guerra incesante contra el nombre del pueblo romano? ¿Pensáis que con sus mantos militares y sus brechas vienen a nosotros con espíritu humilde y sumiso? Nada más lejos de la realidad. Al contrario, se pasean muy animados, con la cabeza en alto por todas partes, profiriendo expresiones amenazantes y aterrorizando a los hombres, con un lenguaje bárbaro y extranjero. Fue tal el rechazo de los romanos al uso de pantalones que incluso se aprobaron leyes en contra de su uso en la ciudad. Por ejemplo, en la antigüedad tardía, durante el periodo de la Gran Migración, hubo una afluencia aún mayor de inmigrantes germánicos que provocó mucho rechazo